Presentado por Virtus Consultora, lo tenemos al licenciado en Politología, Luis Gatti. Luis, ¿cómo te va? Bienvenido como siempre, ¿eh? Hola Maxi, ¿cómo andás? Buenas tardes para vos y un placer estar ahora en este nuevo día que hemos designado, que es los miércoles. Bueno, cambio de día, pero no de producto, ¿no? Sigue siendo el mismo, la columna política que nos trae hoy, ¿qué, Luis? Sí, vamos a hablar sobre aerolíneas argentinas, ya que es un tema que está muy en boga en este conflicto que están teniendo los gremios con el gobierno nacional. Y se está hablando mucho de la posibilidad también de la privatización nuevamente de aerolíneas argentinas. Entonces, bueno, la idea era poder hablar un poco sobre la historia de aerolíneas y para poder comprender un poco el presente de la empresa. Una empresa que fue fundada en 1949 durante la presidencia de Juan Domingo Perón y que durante muchos años fue una política de Estado, una de las pocas que pudo tener Argentina, donde pasaban diferentes gobiernos, desde gobiernos radicales, gobiernos militares, distintos signos políticos, pero que se mantenía la cuestión de Aerolíneas Argentinas como una empresa pública. Eso se dio hasta los años 1990, durante la presidencia de Carlos Menem, que se da la privatización de la empresa a Iberia, que es una empresa española. Lo llamativo de la privatización de ese momento es que Iberia, por un lado, el Estado argentino se hizo cargo de todas las deudas que tenía Aerolíneas Argentinas anteriormente. Es decir, que la empresa entró con aerolíneas en cero. Después que de todo el monto que tuvo que pagar Iberia por Aerolíneas Argentinas, solamente pagó 1.610 millones en títulos, en bonos, y solamente 260 millones de dólares en efectivo, de los cuales tomó deuda para poder pagar esos 260 millones en efectivos, y esa deuda después se la enchufó a Aerolíneas Argentinas. Es decir, que la verdad que Iberia hizo un negocio con el tema de Aerolíneas Argentinas, y una vez que se empieza a hacer cargo de la empresa, empieza por un lado a vender oficinas comerciales que tenía Aerolínea a lo largo que fue acumulando a lo largo de la historia, tanto en Argentina como en el exterior. Fue vendiendo el simulador de vuelo, fue vendiendo distintas aeronaves, fue cancelando muchos vuelos, muchas escalas, y bueno, fue achicando realmente muchísimo a la empresa, y sin embargo el servicio seguía siendo muy malo, al punto que en el 2001, en el año 2000, la empresa entra en concurso de acreedores, porque no podía pagar sus deudas, se hace cargo otro grupo español de la empresa, pero sigue siendo el mismo mal manejo de la empresa, que seguía teniendo los mismos problemas. Un servicio muy malo, cancelaciones constantemente, hasta que en el año 2008, ante ese escenario, se hace cargo el Estado Nacional y vuelve a nacionalizar Aerolíneas Argentinas. Y en este sentido se da un fenómeno de que se empieza a recuperar la empresa con una fuerte inversión por parte del Estado, y tenemos algunos datos, por ejemplo, para dar a conocer. Del año 2008 a 2014 aumentó un 102% la cantidad de vuelos, aumentó un 80% la cantidad de pasajeros que transportó y aumentaron un 71% los ingresos de esa empresa. El año 2008, que fue el último año que tuvo gestión privada, tenía un déficit de 942 millones de dólares de déficit. Año 2015, gestión estatal, ese déficit se había podido lograr reducir a 464 millones de dólares, pero con una empresa muchísimo más grande, con nuevas aeronaves que se habían comprado. Durante la gestión privada, el promedio que tenían los aviones era de 20 años de antigüedad, que para lo que es el mercado aerocomercial es muchísimo, 20 años. Y por suerte se pudo comprar toda una flota nueva de aviones, de simuladores. Se volvieron a conectar provincias que habían quedado desconectadas, se volvieron a realizar vuelos internacionales. Y toda esa inversión fue con el aporte del Estado, es decir, con el aporte de cada uno de nosotros que somos los contribuyentes. Año 2020 fue un año muy recordado porque durante la pandemia, Aerolíneas Argentinas, por un lado, trajo los pasajeros varados, pasajeros que con otras empresas habían ido al exterior y habían quedado varados, donde las empresas no se habían hecho cargo de esos pasajeros. Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera, hizo vuelos para poder repatriarlos a la Argentina. Después, en los primeros meses de la pandemia, se realizaron viajes a China para poder traer insumos médicos. Y después, cuando en Rusia se hizo la vacuna Sputnik, que fue la primera vacuna autorizada, fue Aerolíneas Argentinas la que realizó los vuelos para traer esa vacuna a la Argentina y que se pudiera empezar el plan de vacunación, y así de a poco ir terminando con esta problemática que teníamos, que era el tema de la pandemia.
Y se habla mucho del tema del déficit de aerolíneas, pero en el año 2003 cerró con un superávit positivo la empresa. Entonces, bueno, cuando uno ve todos estos datos de la fuerte inversión que hizo el Estado, de cómo se fue recuperando la empresa, cómo fue en el año 2008, gestión de Mauricio Macri, la empresa recibió un premio a nivel internacional como una de las mejores empresas aerocomerciales de toda América. Entonces, si durante todos estos años de gestión pública la empresa se pudo recuperar y durante los años de gestión privada la empresa se vino a pique, ¿por qué volvemos a discutir en Argentina ahora nuevamente el tema de volver a privatizarlo o no? Ese es el gran tema y la gran pregunta. Bueno, la gran pregunta fuera digamos, de la hoja de ruta que trajiste hoy para la columna. ¿Por qué el gobierno nacional se ensaña tanto en la eliminación de Aerolíneas Argentinas? Al menos quiere una privatización. ¿Y por qué sí sostener la Aerolíneas Argentinas? Yo calculo que la segunda respuesta es en base a lo que me acaba de contar, ¿no? Sí, y un dato que me olvidé decir, que mejor muchas veces no tomamos dimensión. Argentina es el octavo país más extenso del mundo. Uh-huh. Es decir, lo mismo lo hablamos un poco cuando hablábamos del tema del Belgrano Cargas también en esta columna. Somos un país extenso y que, bueno, necesitamos una empresa aerolíneas de bandera nacional que pueda unir a todo el país. Porque hay muchas provincias. Obviamente que hay vuelos que son más comerciales, como, qué sé yo, Bariloche, las Cataratas del Iguazú, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza. Pero después hay otros tipos de provincias que si no el Estado no se hace cargo de ese tipo de vuelos, son provincias que quedan desconectadas. Y las economías regionales, el poco turismo que tienen esas provincias, si no van con aerolíneas, otras empresas privadas no llegan. Entonces, es como el transporte público interurbano. Claro, exactamente. Sería similar nada más que este aéreo, ¿no? Sí. Y después con la primera pregunta que hacías vos, me parece que hay una fuerte componente ideológico de parte del gobierno nacional actual, especialmente la figura de Javier Milei, que él lo planteó durante su campaña, lo está planteando ahora en la gestión, que el Estado se tiene que retirar de todo. Es decir, que el Estado no se tiene que hacer cargo de nada, y bueno, lo está intentando llevar a cargo, pero me parece que le falta un poco más de pragmatismo y ver realmente los números de Aerolínea Argentina, que hoy es una empresa que está saneada, que está muy bien rankeada a nivel internacional y que está dando superávit comercial. Lo mismo también lo hablábamos con el tema de Belgrano Carga. Entonces, bueno, si solamente por una cuestión ideológica de que para él el Estado no se tiene que hacer cargo de nada, vamos a perder empresas claves como es Belgrano Cargas y Aerolíneas, porque a él no le parece, bueno, son errores históricos que se cometen y que después se pagan muy caro. Vuelvo a reiterar la historia que se vio en Argentina en los 90, donde se privatizó la empresa. Época de Menem. La era de Menem. Y que no fue mejor la empresa durante gestión privada, sino todo lo contrario, y que el Estado sí puede administrar de buena manera y lo ha hecho, y Aerolínea Argentina es un ejemplo de eso. Luis, gracias. Un abrazo a vos, Maxi. El licenciado en politología, Luis Gatti.